buen día. Feliz año. No sé si todavía ya 5 de enero vale seguir diciendo feliz año, pero bueno, a los que no los pude saludar, feliz año. Aparte es el primer culto que se hace del año, así que es como el doble de nervios. Si bien Guille lo mencionaba como que acepté, no significa que porque haya aceptado no esté con nervios. Una cosa es hablar para el grupo de jóvenes y otra cosa es hablar para toda la iglesia en general, pero nada, estoy tranquilo, en paz, que, como cantábamos recién, confiando en Dios. Y me pareció bueno porque al ser la primera reunión, el primer culto de Año Nuevo, me pareció bueno porque uno siempre arranca principio de año, o por lo menos yo arranco principio de año, diciendo o estableciendo algunas metas o algunos objetivos o algunas cosas que me gustaría alcanzar. Como que siempre suele pasar eso de que arrancamos principio de año como que estamos más frescos, estamos con más energías, estamos con más ganas y decimos, bueno, me gustaría ir al gimnasio, me gustaría estudiar tal cosa, me gustaría salir más con mis amigos, pasar tiempo más con la familia, disfrutar los que tienen nietos con los nietos. Entonces, me gustó pensar eso de cómo nosotros a principio de año llenamos el año con un montón de metas, objetivos, expectativas, y después pasa que a medida que va avanzando el año, vamos viendo si esas metas, si esos objetivos, si esas cosas que nosotros nos pusimos como metas las vamos logrando o no, y en base a eso solemos calificar al año o solemos analizar el año y decir, bueno, si cumplí ciertas metas, si cumplí ciertos objetivos, fue un año bueno. Si no los cumplí, si no los llegué a realizar al 100%, no fue un año bueno, no fue un año en el que pude estar pleno. Y como muchas veces nosotros podemos, así como llenamos el año de expectativas, también podemos llenar a Jesús con expectativas, que fue lo que estábamos leyendo acá en las lecturas, cómo le había hecho la pregunta a Jesús a sus discípulos de, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy? Cuando les estaba preguntando quién dicen ustedes que soy, les estaba diciendo cómo me reconocen. Y en ese cómo lo reconocían, en esa relación, en ese vínculo, estaban cargando ciertas expectativas. Porque no es lo mismo como yo veo una amistad, como yo veo un noviazgo, como yo veo una familia, que como lo percibe la otra persona. Y por ejemplo, vemos, ahora lo vamos a analizar más adelante, pero cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, podemos decir, bueno, respondió bien, respondió acertadamente, pero vamos a ver que sus expectativas del Mesías no eran las mismas expectativas o no era lo mismo que venía a cumplir Jesús como el Mesías. La idea de la charla de hoy, si es que sale todo bien, pero va a ser poder analizar 4 grupos de personas que tenían diferentes expectativas sobre el Mesías y cómo esas expectativas de una u otra manera nublaban la visión o la perspectiva integral de Jesús. Jesús sí cumplía con esas expectativas, pero era más allá que encerrar y encasillar en una sola de esas expectativas. Iba más allá, no se quedaba solamente con un grupo, sino que se identificaba con todas esas expectativas e incluso mucho más allá que eso. Así que la idea va a ser poder reflexionar sobre estos 4 grupos que capaz a algunos les van a parecer más conocidos que otros, y capaz ya seguramente sepan algo sobre la mayoría, pero los 4 grupos que vamos a estar charlando son sobre los fariseos, sobre los celotes, los saduceos y los qumranitas. Esos van a ser los 4 grupos que vamos a estar viendo de cómo tenían ciertas expectativas y cuál fue la respuesta de Jesús frente a ellos. Los primeros, capaz los más conocidos para todos nosotros, son los fariseos, son los que más veces se los menciona también en la Biblia, que aparecieron o surgieron en un contexto en el cual ya el pueblo de Israel había perdido el templo, había perdido la tierra prometida, entonces lo único que les quedaba como identidad, como algo propio, era la ley, era las ordenanzas que le había dado Dios al pueblo. Entonces, en ese contexto surgen con mayor fuerza estos maestros de la ley, estas personas que guardaban la ley y querían que se cumpla la ley a toda costa, a todo, sin importar quién sea la otra persona, sin importar incluso
como les va a decir después Jesús, de si ellos mismos las cumplían o no, o si eran más exigentes con otras personas. Entonces, estas personas estaban esperando, obviamente, una persona o un Mesías que tenga esta rigurosidad, esta preservancia de la ley, y buscaban eso, que sea una persona sobre todo del linaje de Moisés, que era la persona que había recibido directamente la ley de parte de Dios en el monte. Entonces, claro, cuando se encuentran con Jesús, choca, porque ¿cuál es el punto de partida de Jesús cuando le preguntan sobre la ley? Él dice, no he venido a finalizarla, no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla, he venido a hacer capaz lo que ustedes han querido hacer durante un montón de tiempo, pero no lo pudieron hacer. Y más adelante también, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice, primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él le da una vuelta de tuerca. No es solamente guardar la ley, conservar la ley, sino que es poner en práctica esa ley. ¿Y cuál es la mejor manera de poner en práctica esa ley? En amor, amando primeramente a Dios y después amar a tu prójimo como a ti mismo. No se queda estático, solamente es un conocimiento y que solamente el Mesías tenía que ser una persona que sea la de más intelecto o la de más conocimiento, sino que es una persona que pueda llevar a la práctica esas cosas que los fariseos decían hacer, pero no hacían, y terminaban siendo esclavos incluso de la ley, hasta el punto de que decían, bueno, pero tenemos que estar forzando a las otras personas y ni nosotros mismos hacemos eso. Entonces Jesús viene a romper directamente con ese grupo de personas o de pensamientos. Después, el segundo grupo que aparece es el de los celotes, que en este grupo entra, por ejemplo, Pedro, que fue el que estuvimos leyendo hace un tiempo. Estas personas esperaban un Mesías más de corte guerrillero, militar, que tenga esa fuerza política y esa violencia para poder llevar adelante el reino que iba a establecer el Mesías. Entonces, claro, que iban a estar... Hay muchos pasajes en donde se relata, por ejemplo, sobre todo en el secuestro de Jesús, que había algunos de sus discípulos que tenían espadas, que hay uno de ellos que le corta la oreja a uno de los soldados romanos incluso. Entonces, estas personas estaban cerca de Jesús, no es que estaban completamente ajenas, o sea, eran personas que estaban cercanas. Y, por ejemplo, Pedro tiene esa perspectiva. Cuando le dice, sí, vos sos el Cristo, vos sos el Mesías, pero después cuando versículos más adelante Jesús le dice, no, bueno, pero es necesario que yo tenga que morir para después resucitar, ahí Pedro le dice, no, pará, pero vos no vas a sufrir todo eso. Bueno, ahí es porque la expectativa de Jesús mesiánica está chocando con la expectativa de Pedro del Mesías. Le dice, sí, vos sos el Mesías, vos sos el Cristo, pero no es lo mismo lo que espera Pedro del Mesías, que iba a ser una persona que no iba a tener ningún tipo de sufrimiento y que iba a vencer en victoria, valga la redundancia, pero no con la muerte. Iba a vencer de otra manera. Iba a gobernar o a establecer su reino de otra manera, no con la muerte. Entonces ahí es donde completamente choca esa visión o esa expectativa de Jesús sobre sí mismo y de Pedro sobre el Mesías. Entonces, una muestra muy clara de cómo Jesús viene a contraponerse contra la expectativa mesiánica de los celotes está claramente en la cruz. En la cruz él muestra que el reino, que Jesús no va a triunfar con la violencia, porque tranquilamente él tenía el poder para poder bajarse de la cruz, para poder vencer a todos los soldados romanos de ese momento. Pero él dijo, no, yo no voy a responder a la violencia, yo no voy a querer que mi reino se establezca de esta manera, queriendo seguir haciendo un círculo vicioso de violencia, sino que él lo que viene a hacer es decir, no, yo vengo a cortar con la violencia. ¿Pero cómo corta con la violencia? Con amor, sufriendo por amor, muriendo por amor, pero no termina ahí.
porque no es solamente que muere y termina ahí la historia, sino que después resucita, y ahí está la victoria. Ahí está lo poderoso del Evangelio y lo que corrobora y certifica además también que Jesús era el Mesías, y que no era una persona que estaba diciéndole solamente lo que sentía o lo que quería a Pedro, sino que le dijo, no, mirá, el Mesías tiene que pasar por esto, es una expectativa que se va a cumplir, no lo que vos querés, sino lo que realmente Jesús quiere y lo que es la voluntad del Padre. Después tenemos, en tercer lugar, están los saduceos, que los saduceos son aquellas personas que nacen o se originan, por así decirlo, cuando lo más común para los israelitas era que los sacerdotes sean como la figura de mayor referencia, de mayor importancia, de mayor jerarquía, y eran ellas las que estaban encargadas de todas las cuestiones institucionales, todas las cuestiones del templo, eran quienes se encargaban de los sacrificios y eran quienes tenían como más, entre comillas, bueno, no, entre comillas no, porque era la realidad en ese momento, pero eran quienes tenían más cercanía a la presencia de Dios, porque eran quienes podían entrar al lugar santísimo, que era donde estaba el arca, que era donde estaba la presencia de Dios en ese momento. Entonces, ¿qué esperaban? Esperaban a un Mesías que pueda venir de esas características, de ese linaje, que era el linaje levita, que eran quienes se encargaban de las cuestiones del sacerdocio. Y entonces, cuando aparece Jesús, de vuelta, ¿cómo choca Jesús con esas expectativas? Con esa persona que tenía que estar únicamente encargada de las cuestiones del templo, o de las cuestiones rituales, o de las cuestiones institucionales. Jesús viene a decir que su presencia, que el Mesías no va a estar encerrado en el templo, no va a estar encerrado a únicamente algunas personas que puedan tener esa relación o esa cercanía con esa presencia. Ya la presencia de Dios no está encerrada en el templo, está en Jesús, y Jesús está con todos nosotros, y después más adelante nos da su Espíritu Santo y está también en todos nosotros. Por eso también Jesús dice en Juan que lo podemos adorar ahora y que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ya no hace falta adoradores que lo adoren en la iglesia, en el templo, que era donde únicamente estaba la presencia de Jesús, sino que ahora Jesús está disponible y está en cualquier lugar acompañándonos. Entonces rompe con eso de decir, bueno, solamente el Mesías tiene que estar 100% dedicado a las cuestiones del templo, o a las cuestiones rituales, o a las cuestiones de los sacrificios, etc. Y el cuarto punto de estas cuatro grupos de personas son los qumranitas, que los qumranitas capaz son los menos conocidos, o por lo menos para mí en su momento eran los menos conocidos, pero estos son una comunidad monástica aislada completamente de todo el mundo, que lo que buscaban era la santidad ante todo, y creían que el Mesías tenía que ser santo, tenía que cumplir con esa rigurosidad de estar apartado de todo aquello que contamine o que intoxique a él mismo. Entonces, claro, buscaban una persona que tenga que estar completamente aislada de la sociedad, aislada del centro de la ciudad y aislada de todo el pecado que había en las personas, que había en la comunidad. Y de vuelta, ¿cómo rompe Jesús con esa expectativa? La rompe primero compartiendo con leprosos, compartiendo con pecadores, compartiendo con recaudadores de impuestos, compartiendo con lo peor de lo peor y metido en medio. Él es santo en medio del pueblo, en medio de la sociedad, en medio del mundo. No se aparta para poder vivir su santidad y decir, bueno, miren, yo soy Dios, yo soy el Mesías y estoy apartado, sino que Él dice, no, me hago hombre, porque Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. No se aisló, no quiso quedarse en el cielo mirándonos aislados, alejados, indiferente, sino que Él se hizo cargo.
tomó responsabilidad, tomó acción, tomó el primer paso y asumió eso. No quiso alejarse por miedo a contaminarse, sino que la palabra dice que se hizo uno de nosotros, vivió como nosotros, pero claro, pero sin pecado. Él pudo mantenerse en medio de toda la maldad, de toda la corrupción que puede haber en el mundo. Él se pudo mantener firme y rompió con esa lógica de decir, bueno, solamente tiene que ser una persona santa y apartada del mundo para poder representar o para poder ser ese Mesías que se espera. Entonces acá ya tenemos los 4 primeros grupos, los 4 grupos, que son los fariseos con respecto a lo de la ley, los celotes con respecto a la violencia y cómo se iba a llevar adelante ese ministerio o ese reino mesiánico, los saduceos con respecto a la cuestión sacerdotal, a la cuestión del templo, y los qumranitas con la cuestión de lo apartado para lo santo, lo de preservarse para poder vivir en santidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es que muchas veces nosotros como cristianos, o si hay alguna persona que no sea cristiana también, podemos caer en esto de tener expectativas sobre Jesús. Capaz no son estas, capaz son otras, capaz sí son alguna de estas y mezclamos. En vez de decir, bueno, yo me encasillo en una, me encasillo en 2, capaz. Y decís, bueno, pero te estás siguiendo encasillando. O sea, Jesús complementó y Jesús fue íntegro en todo eso. No es que se mantuvo firme y dijo, bueno, voy a quedarme con 3 o voy a quedarme con las 2 que más me gusten o lo que sea. No, Jesús asumió todo, pero fue mucho más allá. No se quedó solamente con lo superficial o con lo banal. Entonces el desafío, creo yo, es poder también vincularlo de que muchas veces, así como nos puede pasar con Jesús, y que es lo más importante, creo yo, de la charla de hoy, pero que muchas veces nos puede pasar también en nuestras relaciones interpersonales, en cualquier tipo de relación, que nosotros muchas veces terminamos teniendo expectativas de otra persona y capaz no las cumple, y capaz las otras personas tienen expectativas sobre nosotros y nos podemos sentir con presión. Y creo que si nosotros tomamos el ejemplo de Jesús, una buena síntesis podría ser no tener que vivir o no dejarnos llevar por las expectativas de las otras personas y no vivir acorde a las expectativas de las que las otras personas tienen sobre nosotros. O no dejar nosotros controlar la vida de las otras personas y decirles que vivan según nuestras expectativas. Porque si no es como que estás queriendo decir, bueno, como yo entiendo que para ser cristiano tenés que ser así, le puedo decir a otra persona, bueno, vos tenés que ser igual. No, ni de un lado para el otro, ni de ellos para con nosotros. No tenemos que dejar influenciarnos o dejarnos guiar por esas expectativas, ya sean las propias para con otras personas, para no forzar, ni tampoco para otras personas dejar que nos influyan y que al fin y al cabo capaz uno termina haciendo cosas más por obligación o para pertenecer o para quedar bien y termina siendo hipócrita, porque uno dice, pero yo realmente soy genuino en lo que estoy haciendo o lo estoy haciendo simplemente porque la otra persona espera eso de mí, o porque se espera eso dentro de la iglesia, o porque se espera eso dentro del grupo en el cual me muevo. Entonces creo que eso es súper importante, no solamente llevarlo para el lado de mi relación personal con Jesús, sino nuestras relaciones interpersonales. Y que junto de la mano con eso, puede haber, por lo menos yo acá identifiqué 2 razones por las cuales capaz podemos caer en esto. Capaz algunas personas también se pueden llegar a sentir identificadas o no, pero muchas veces es que tenemos, como vimos acá recién, expectativas limitadas, porque solamente vemos según lo que nosotros creemos o según lo que nosotros nos dijeron o según lo que nosotros aprendimos durante toda nuestra vida y nos dejamos llevar por esas expectativas completamente limitadas y completamente cerradas, porque uno ya creció de esa manera, uno ya
maduró de esa manera, y es difícil que uno venga y después le dice, no, pero espera, o sea, Jesús es mucho más allá que esto, no te quedes con esto básico, o sea, podés ir mucho más allá con Jesús. Entonces muchas veces puede pasar por eso, porque tengamos expectativas limitadas acerca de Jesús, y la otra razón puede ser por que las puse en realidad son dos, pero van de la mano, pero que a veces no pueden ir de la mano, pero que son orgullo y falta de humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo y la falta de humildad muchas veces nos hacen creer de que ya sabemos todo y nos hacen creer de que ya porque vengo acá hace 10 años, 15, 20, 50 años a la iglesia, yo ya sé todo, porque yo ya nací en familia cristiana, ya sé todo, yo ya sé acerca de Jesús, ya me contaron las historias, ya me contaron todo. Y la realidad es que muchas veces la familiaridad a veces te hace pecar de orgulloso, de falta de humildad y de decir, yo ya me las sé todas, a mí no hay nada nuevo que me enseñen, la parábola del hijo pródigo, ya me la sé, no tengo nada nuevo para aprender. Y cuando uno cae en eso, deja de tener expectativas y deja de esperar algo nuevo sobre Jesús, y ahí es cuando la fe yo siento que se apaga, porque cuando uno ya deja de esperar algo de Jesús, es como que lo siente como que ya, listo, ya está. Jesús ya no sirve más, sirvió en un momento, pero no tiene nada nuevo para ofrecerme ahora. Y creo que muchas veces nos suele pasar eso de decir, no, esto ya lo sé, ¿qué más me puede decir Dios al respecto de X pasaje? Y si nos mostramos más, bueno, como estábamos cantando, más con un corazón abierto, con un corazón más predispuesto a poder escuchar y ver dentro de lo familiar, dentro de lo cotidiano, poder decir, bueno, Dios, ¿qué más nuevo tenés para decirme? Porque todavía tengo más ganas de querer conocerte más, de querer aprender más, no quedarme solamente con lo familiar. Y después, esto es algo que en un momento estaba como dudando de si decía, bueno, lo leo, no lo leo. Creo que al final lo voy a terminar leyendo porque me pareció muy bueno y me gusta cómo está escrito, que fue en una reflexión que tuve este viernes, que salí a caminar con auriculares y era como que Dios me iba diciendo cosas para escribir y dije, bueno, lo escribo al toque, pero como que dije, después lo leo, no lo leo, así que como que me gustaría leerlo, que es justamente sobre esto, poder, así como tenemos o así como deberíamos buscar tener una visión integral acerca de quién es Jesús y no quedarnos únicamente con una perspectiva o con una expectativa o con una cosa familiar, el Evangelio, que obviamente incluye a Jesús, y la practicidad del Evangelio también se puede ver de forma integral, y me gustaría leerles algo que justamente resume esto de no quedarnos con una cosa, sino tomar el desafío de Jesús, que es ir mucho más allá, en esto de integridad del Evangelio. Entonces yo puse que el Evangelio no es solo la parte espiritual y las disciplinas de lectura, oración, etc., sino también el poder tener una relación genuina con Dios, no solo superficial y monótona o sin sentido. El Evangelio no solo es asistir los domingos a la iglesia y recibir, sino también es ser luz y sal de lunes a sábado en nuestra vida diaria y ver cómo Dios nos habla en lo íntimo y en lo cotidiano. Y después, por último, el Evangelio no es solo anunciar las buenas nuevas y así poder salvar almas, sino que es poder escuchar y dedicarle tiempo a esas personas que tienen otras necesidades y problemas en la vida. No es ni una ni la otra. No es irnos a un extremo, no es limitarnos, no es limitarlo a Dios también. Porque muchas veces, si no, nosotros diciendo, no, únicamente Dios es así y Dios me habla así porque toda mi vida, desde que voy a la iglesia, Dios me habló así, también es querer limitar a Dios y es querer decir, Dios no puede hablarme de ninguna otra manera, Dios no puede moverse en mi vida de ninguna otra manera. Y gracias a Dios, la multiforme gracia de Dios nos muestra de que se revela de diferente manera a cada uno de nosotros y en la vida de cada uno de nosotros. Si no, seríamos todos iguales, seríamos todos
haciendo lo mismo, porque Dios se presentaría de la misma manera exacta en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que lo lindo de la gracia y el amor de Dios es eso, es que se muestra de diferente manera en la vida de cada uno de nosotros, y después uno puede ser de bendición y puede ser de testimonio para otras personas al poder decir, mira, Dios hizo esto en mi vida, Dios se movió de tal manera, y así poder romper capaz con las estructuras o con las perspectivas o con lo que esperan ciertas personas sobre Jesús y decir, mira, si a esta persona le habló así, si a esta persona se movió en su vida de tal manera, voy a confiar. Que no significa que como actúa en la vida de una persona, va a actuar en la vida de otra persona, porque eso sería también querer esperar lo mismo de Dios en la vida de cada una de las personas, y eso llevaría a decepcionarnos, porque Dios no actúa de la misma manera dos veces. Pero sí es por lo menos mostrarse abierto y decir, bueno, mira, pasó con esta persona, puede pasar de vuelta. Pero mostrarse por lo menos abierto. Y ahora sí, para terminar, sí me gustaría terminar con una de las preguntas que se hizo en los versículos que leímos, sobre todo en el que leyó José, hacernos esta pregunta que me parece buena para el principio de año, de decir, ¿y ustedes quién dicen que es Jesús? ¿Y ustedes quién dicen que es para su vida? ¿Quién es Jesús para su vida? Capaz, si sos cristiano me vas a decir, bueno, me hice 1000 veces esta pregunta, o ya me la hice en su momento, ya la pude responder, o lo que sea. Pero bueno, quisiera que, si aceptaste a Jesús, puedas ir más allá este año y hacerte esta pregunta. ¿Quién es Jesús para vos hoy en día, en tu vida? Porque capaz te lo hiciste hace un montón de tiempo y ya te olvidaste o lo apagaste a Jesús. Y si no sos cristiano, te invito también a, si venís por primera vez o lo que sea, te invito a que puedas hacerte esta pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién es Jesús? Y poder animarte a poder descubrirlo en esta multiforme gracia de Dios que se puede presentar de diferente manera y puede usar diferentes personas, puede utilizar lo que sea. Entonces te invito a que podamos reflexionar durante todo este año basándonos en esa pregunta que me pareció buena como para arrancar el año, diciéndonos, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y qué significa Jesús en mi vida? Así que, nada, si quieren cerramos con una oración y seguimos. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por darnos a tu Hijo, Señor, porque no te quedaste indiferente, sino que viniste al mundo, te hiciste carne, Señor, habitaste como uno más de todos nosotros, pero sin pecado, y te mantuviste cercano a nosotros, no apartado, sino en medio nuestro, en medio de nuestra realidad, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades. Y gracias a eso, Señor, podemos acercarnos a vos, porque sabemos que viviste, sabemos que transitaste lo mismo que nosotros. Te queremos pedir para que nos des sensibilidad, para que nos des un corazón sensible, unos ojos abiertos, Señor, a poder escucharte, como leíamos, capaz no a través de algo estruendoso, de algo poderoso, pero a través de un susurro, capaz, de un murmullo, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que te sigas revelando y que te sigas mostrando a través de lo cotidiano, a través de personas, a través de lo que sea, a través de tu palabra, en el medio de nuestra vida cotidiana, y que podamos de a poco ir rompiendo con esas estructuras o con esas limitaciones que a veces te damos, y te pido para que no se apague ese primer amor que sentimos por vos desde un comienzo. Hacemos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.